Problemáticas en publicaciones de acceso abierto 2021. Buenos días, es un placer para mí y el equipo de OpenCiencia en darles la bienvenida a todos ustedes a esta importante conferencia de carácter internacional acerca de las problemáticas en publicaciones de acceso abierto. Me gustaría darle la bienvenida a nuestro equipo. En este momento, dos colegas nos están ayudando con el evento. Lía Gruitz y Gaby Tezcucano. Me gustaría darles la bienvenida. Asimismo, me gustaría presentarlas primero. Lía no está disponible en este momento, pero me gustaría presentarles a Gaby Tezcucano. Me gustaría presentarles a Gaby Tezcucano. Ella nos acompaña desde Puebla, México. Ella tiene una licenciatura en Derecho de la prestigiosa universidad llamada Escuela Libre de Derecho de Puebla, México. Ella también tiene una maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana de Puebla, México. Ella se unió a OpenCiencia el año pasado para brindar asesoría legal y su experiencia en el ámbito del derecho. Ella nos acompaña en la conferencia desde México. Démosle la bienvenida a Gabriela. Y también no la veo en este momento, pero le quiero dar la bienvenida a Brigitte Vecina. Perdón, se está cortando la señal original. Perdón, la señal original se oye muy entrecortada. Pero bueno, voy a presentar a Brigitte Vecina. Trabaja en Creative Commons como directora de políticas. También está dentro de la política de derechos humanos. Tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad de Montreal y una maestría también en Derecho de la Universidad de Georgetown. Ha sido un miembro de la Barra de Quebec desde el 2003, del Colegio de Abogados, y también es parte del Centro de Canadá, el Think Tank, que también es en innovación y gobernanza internacional. Y antes de estar con nosotros en Creative Commons, ella trabajaba por varios años como asistente jurídico en la división de conocimiento de lo que es la organización intelectual de propiedad en Génova, en donde veía los temas relacionados con IP y legado cultural.
Su experiencia en el pasado incluye trabajo en lo que es Cultural Enterprise and Copyright Section en las Naciones Unidas en el área de educación, ciencia y organización cultural en París. Después tuvo su oficina de asesoría para dar asesoría en el tema de derechos de autor en el Spark Europe y en otros lados de Europa. Por favor. Ella es muy apasionada de todo lo que tiene que ver con la cultura, las artes, las tradiciones, la moda y, claro, todo lo que tiene que ver con las leyes de derecho de autor. También le gusta andar por todo el mundo. Creció viviendo en 8 diferentes países por todo Norteamérica, África y Europa. Sin embargo, Montreal es donde ella proviene y actualmente está ubicado en La Haga, en los Países Bajos. El día de hoy estará con nosotros presentando el primer tema en esta conferencia, que se titula Compartir publicaciones académicas con licencias sin derivaciones es erróneo. Le damos la bienvenida a Brigitte. Les voy a pedir a los otros panelistas que pongan en mute su micrófono, por favor, porque Brigitte va a hacer su presentación ahorita. Hola a todos. Una disculpa, tengo algunos problemitas con la tecnología. Espero que ustedes me escuchen bien porque hay un poquito de retraso en la señal. Humberto, ¿me puedes confirmar si me puedes oír claramente? Sí, yo te puedo escuchar muy bien. Muy bien. Entonces, el problema está en mí. ¿Tú vas a pasar las diapositivas? No. Tú tienes forma de tomar el control en tu computadora. Pero bueno, debido a mi conexión tan inestable, ahorita creo que no voy a poder pasar las diapositivas. Voy a continuar sin ellas. Una otra disculpa, esto no lo estábamos esperando. Bueno, pero continuando, muchas gracias por la introducción y también por la invitación. Me da mucho gusto ser ponente en esta conferencia. Sé que tengo 45 minutos, pero no me voy a tomar todo este tiempo. Queremos dejar tiempo para preguntas y respuestas. Así, bueno, como les dije, como me presentaron, estoy en Creative Commons y estamos interesados ahí en todo lo que tenga que ver con abierta, incluido la ciencia abierta, Open Science, y todo lo que tenga que ver con las publicaciones y derechos de autor. Bueno, un poco de Creative Commons, si no están familiarizados con la organización, hace 20 años que se empezó esta organización y la actividad principal es la creación
ofrecer licencias abiertas y herramientas. Y voy a hablar con más detalle si están interesados en los diferentes tipos de licencias, pero para hacer un resumen, tenemos 6 licencias y eso va desde la más abierta hasta aquellas que tienen permiten más restricciones, pero ambas están basadas en la ley de derecho de autor y sobre todo poder liberar o difundir los trabajos dentro de esta ley de derechos de autor que es más abierta. Nuestra misión es darle el poder a los individuos y organizaciones o instituciones en el mundo por la parte también técnica, legal y que puedan compartir el conocimiento para el interés público. En cuanto tiene que ver a las Open Science o ciencia abierta, que es el tema del día de hoy, claro que apoyamos muchísimo lo que es el acceso abierto y la ciencia abierta. Las licencias y las herramientas son nuestros objetivos de que obviamente sean gratis y queremos estandarizar estas licencias que pueden ser utilizadas en cualquier parte del mundo y que les puede permitir a los creadores que las compartan por todo el mundo bajo las condiciones que están determinadas. Como ya les mencioné, como creadores pueden ustedes difundir su contenido bajo estas licencias y permitirles a otros de usar y reusar su trabajo bajo las condiciones que ustedes pongan, desde ir hasta un extremo que es el CC0 o lo que es la dedicación de dominio público. Y utilizando esta herramienta, pues podemos lanzar estas herramientas para dominio público y permiten a los usuarios de forma libre y completamente sin restricciones para que utilicen el contenido. Y hay otras licencias que incluyen algunas condiciones que van desde el by condition, que es el primero, y la ND, que son sin adaptaciones, y luego la NC y ND. Trabajamos también en el campo abierto de acceso abierto y Open Science y que es sin cargos, sin restricciones en publicaciones que resultan de investigaciones científicas y alineados con nuestras metas estratégicas que tenemos o las cambiamos desde el último diciembre. Bueno, también son las políticas de cambio, infraestructura, incluyendo las licencias para sistemas y estructuras y también para las instituciones de educación, de investigación, de legado, herencia cultural y crear, adaptar e implementar estas políticas de acceso abierto, incluyendo, como ya los dije, pues todo en el campo de la ciencia. Bueno, vamos hablando un poco sobre acceso abierto. Creo que no les tengo que convencer de la relevancia o la importancia del acceso abierto, pero permítanme pasar a algunos puntos, sobre todo lo que tiene que ver el modelo de publicación que ha sido el dominante en la academia quizás por la última década. Recientemente, o al menos en el Internet y con las nuevas tecnologías, nos dimos cuenta que este modelo ya no es el mejor modelo a seguir, sobre todo cómo se lleva a cabo y se difunde la investigación académica. Estas restricciones de derecho de autor y el hecho de que los journals y las publicaciones están a veces están unidas a acuerdos legales y hay estas barreras y esto perpetúa unas relaciones no equilibradas, tanto con el investigador, la institución, las publicaciones y bibliotecas y hasta el público general. Y eso no se justifica con las nuevas tecnologías y el entorno digital. Tampoco se alinea con lo que se produce y se comparte en cuanto al conocimiento, sobre todo con el paso que tenemos ahora y con todo lo que se ha desarrollado últimamente. Por eso creemos que el acceso abierto, publicar bajo el acceso abierto, debe de ser una abierta y justa colaboración.
Los beneficios sobre el acceso abierto, bueno, primero también para los, bueno, primero que todo es para los investigadores, les da visibilidad y luego también se les puede leer más ampliamente. El investigador lo puede diseminar y puede tener un impacto más grande simplemente porque su investigación llega a más lugares y también va a poder compartir más sus ideas abiertamente en el Internet sin las barreras que a veces tienen los derechos de autor. También tiene un mejor ROI para los que apoyan o fundan esas investigaciones. Creemos que el público debe tener acceso abierto a las investigaciones y sobre todo quienes apoyan esto. También eso nos da un mejor conocimiento o acceso al conocimiento en varios públicos y puede haber público que esté interesado en estos temas. En el caso de acceso de las publicaciones de acceso abierto en la ciencia o hasta en otros campos, les damos asesoría, que, por ejemplo, los resultados sean un texto, imágenes, gráficas y otro tipo de contenido bajo lo que es una licencia CC BY. Y eso es sin costo, es lo más abierta posible. Y de nuevo pueden ser textos e información y también todos lo pueden leer de forma completa en el momento de la publicación. Y en cuanto a lo que es el conjunto de datos o información que se liberan bajo este esquema, pensamos que sí debe de ser lanzado o abierto bajo el CC y el dominio público y sobre todo bajo los principios de igualdad, porque para que esta información sea replicable y reusable por otros investigadores. Algunas palabras sobre lo que son este tipo de, bueno, los elementos de este tipo de licencias. No derivadas, esto le permite al creador controlar cualquier adaptación que quizás otros puedan tener en su trabajo. Esto quiere decir, por ejemplo, traducciones o conversiones a otros formatos que quizás sean mejores para otros públicos. Y también esto está dentro del contexto, bueno, la investigación científica y académica o la integridad académica. Y lo que entendemos por esto es, por ejemplo, el plagio o algunas otras conductas que no se consideran éticas en el campo de la investigación. Y con lo que hemos visto es que muchos autores le gusta prevenir, quieren prevenir el plagio o ataques a su integridad académica y prefieren utilizar licencias con más restricciones para poder tener más control o quien pudiera adaptar o crear esta investigación derivada de esa publicación. Y entendemos que este tema de la integridad académica, el plagio, es una preocupación muy seria, se debe de tomar de forma seria. Pero aquí la pregunta del uso de estas licencias no derivadas tiene que ver con este problema, porque lo puede atacar, porque podría o puede tener controles para que no se adapten o se deriven, para que el texto se mantenga en su integridad. Y pensamos que hay muchas ventajas para compartir de forma abierta y que los investigadores empiecen a utilizar este tipo de licencias, las no derivadas. Y la primera razón es que al aplicar este tipo de licencia al contenido, bueno, pues se previene la traducción. Esto quiere decir que otros no van a poder traducir el contenido sin el permiso del dueño
Y debido a que la mayoría de las investigaciones se lleva a cabo en todo el mundo, sobre todo en el inglés, que es la lengua franca, sobre todo en el mundo científico, y es por eso que toda esta investigación no se puede diseminar porque se queda en la esfera de lo inglés, no pasa esa frontera, y esto quita el efecto de compartir este conocimiento. Y esta es una de las desventajas de utilizar este tipo de licencia. Otra es que algunos usuarios quizás pueden legar este uso, aunque legalmente lo pueden hacer, pero son más precavidos y quieren no tener estas actividades. Por ejemplo, algunas limitaciones. Algunas veces escuchamos lo que tiene que ver con el contenido que está bajo la licencia ND, y va a depender también de la jurisdicción. No está todavía muy claro de dónde está aquí los lineamientos, pero algunos usuarios pueden tener preocupaciones y de cómo pueden hacer este efecto para este tipo de licencia con más restricciones en el mundo de la ciencia abierta, Open Science. ¿Por qué mencioné esto en este tema del plagio, que ya lo mencioné anteriormente? Aunque se utilice de forma muy abierta y sin restricciones, los autores deben de tener algunos mecanismos para controlar o al menos limitar las oportunidades o ocasiones de plagio. Así que la licencia tipo CC-BY, la única obligación es citar y proporcionar el enlace al contenido original y a su autor, pero es la única obligación que tienen los usuarios si utilizan este tipo de licencia CC-BY. Y al utilizar este tipo de licencia, el autor o el investigador o el creador que ha decidido utilizar esta licencia sabe que los usuarios tienen esa obligación de que se les cite. Bajo esa condición, los que lo vuelven al que reusan el contenido no pueden sugerir que el autor original está detrás de lo que se deriva. En otras palabras, alguien que adapte el contenido que tiene una licencia CC-BY no puede sugerir en su escritura, en sus referencias, que el autor original soporta o apoya el nuevo contenido. También cualquier cambio, o sea, que no avala esos cambios. También se deben de indicar esos cambios y marcarlos. Si utiliza alguien el contenido y hace algún cambio, tiene que identificarlo de forma muy clara. ¿Cuáles son esos cambios y cómo difieren del original? Y también hay una obligación para proporcionar el enlace, un hiperenlace que lo lleve al contenido original. Siempre hay como un rastro que los va a llevar al origen y también a cualquier adaptación que se lleve en el camino. Y creemos que esos mecanismos son suficientes, al menos desde el punto de vista de derechos de autor, para evitar o limitar el plagio. También creemos que el plagio en la mayoría del mundo todavía no es ilegal. Más bien no es tanto una pregunta legal, sino más bien moral o ética. Pero de nuevo hay diferentes barreras en los diferentes lugares, pero con esto creemos que se podrían tener mejores resultados, normas sociales o quizás una conducta moral que tengan como la de las instituciones, pero que esto gobierne estas situaciones y evitar el plagio.
al menos para que se proteja la integridad académica. Y para concluir, quisiera ya nada más mencionar que el acceso abierto es la mejor forma de compartir la ciencia. Y bueno, ahora con esta crisis del coronavirus, se está haciendo mucha información y esta es una manera de compartirla. ¿Y cómo podemos justificar estos artículos de esta pandemia bajo estas condiciones no derivadas? Por ejemplo, no prevenir las traducciones de estos descubrimientos. Creemos esto se debe de compartir lo más rápidamente posible para al final de estas crisis. Bueno, esto es todo lo que tengo que decir y bueno, ahora sí voy a recibir las preguntas. Y gracias por estar aquí. El audio original tiene muchos problemas en este momento. El audio se oye muy cortado en este momento. La pregunta es, si estas licencias son tan abiertas, ¿por qué fueron creadas en primer lugar? Perdón, estoy teniendo algunos problemas técnicos, pero creo que sí entendí una parte de la pregunta y ¿por qué se crearon las licencias de Creative Commons? I'm sorry, I cannot hear. Can you say that again? Una disculpa, es que no puedo oírlo muy bien, pero ¿puede decirlo otra vez? Okay. Right. Okay. Ok. Es una muy buena pregunta. Quizá para responderla deberíamos empezar por el principio y el principio es los derechos de autor que se otorgan a los creadores de trabajos protegidos por estas leyes. Y es un montón de derechos, no es solamente un derecho de autor, pero es una serie de derechos diferentes que todos los creadores tienen y pueden ejercer o licenciar individualmente. El principal y el mejor entendido es el derecho de reproducción. Esto quiere decir que como creador tengo el derecho de controlar quién puede reproducir mi trabajo, es decir, quién puede hacer copias de mi trabajo. Otro derecho puede ser el derecho de comunicación pública, de muestra, están muy armonizados en todo el mundo, aunque algunas restricciones, unas jurisdicciones pueden dar más o menos restricciones. Y uno de estos derechos es el derecho de adaptación. Es un derecho exclusivo del creador para decidir cómo este trabajo puede ser adaptado. Y en Estados Unidos se conocen como obras derivadas. Y en derecho internacional hablamos del derecho de adaptación, lo que significa que, por ejemplo, una obra de teatro puede ser adaptada en una película o una canción puede ser adaptada en un video musical o una novela puede ser adaptada a una obra de teatro. Entonces es una transformación de una obra en otra expresión de esa misma obra
en un medio diferente. Entonces es diferente al derecho de reproducción porque el trabajo original fue modificado. Y hay buenas razones para que este trabajo exista. Por ejemplo, cuando el creador puede tener ingresos al licenciar este trabajo. Por ejemplo, si un novelista quiere beneficiarse de los derechos de su novela para hacer una película, entonces sí hay una justificación económica para esto y para que sea exclusivo y transferible. Y en el contexto de la ciencia abierta y del acceso abierto y en publicaciones académicas y en general, creo que el problema no es que los productos de la investigación puedan ser adaptados en tantas maneras diferentes, pero pueden utilizarse como un mecanismo para controlar cómo otras personas construyen sobre esa investigación. Y por eso es que creemos que es un obstáculo, es una barrera para el flujo de la información, porque hay mucho que se puede ganar, mucho que se puede adaptar sobre los productos de la investigación de otras personas para contribuir y para colaborar y para crear mucho más, un cuerpo más avanzado de conocimiento. Entonces es muy difícil de justificar esto en el mundo de la publicación académica y del acceso abierto. Y como lo dije, muchos de los investigadores que deciden aplicar esta licencia se preocupan de cómo su trabajo puede cambiarse y luego cómo pueden ellos asociarse a la versión modificada sin que ellos tengan ningún control sobre cómo esa versión modificada se presenta y se disemina. Y eso puede tener un impacto negativo en su reputación o incluso en su integridad académica, como ya lo mencioné. Sin embargo, como ya lo dije, creo que eso no es, creo que poner la condición de obras derivadas, prohibición de obras derivadas, hace mucho más daño del que previene, porque previene la diseminación del conocimiento cuando hay mecanismos mejores que deben que deben ponerse para prevenir el plagio o la distorsión o la modificación que puedan afectar la reputación de los investigadores, que eso es algo para lo que las licencias de Creative Commons están diseñadas. De nuevo, el audio original está teniendo muchos problemas. Una disculpa, no puedo oír las preguntas. Quizá pueda escribirlas en el chat y puedo contestarlas. Creative Commons planning to take these licenses, these non-derivative licenses out? No, No, definitivamente en este punto no hay ninguna intención de quitar las licencias que no son derivativas, porque aunque no aconsejamos utilizarlas en el contexto de acceso abierto en la ciencia y la investigación, hay algunas instancias en las que una licencia que prohíbe las obras derivadas sí es aconsejable. Y creo que no queremos que los creadores no tengan esa opción si escogen tener esa opción fuera de, por supuesto, las publicaciones de acceso abierto, en cuyo caso no es aconsejable, pero sí hay otras áreas de la creatividad contemporánea en las que esta es una opción deseable para los creadores. Bueno, ahora vamos a revisar las preguntas que las personas están escribiendo y las leeremos en voz alta. ¿Tienen algunas preguntas que quisieran hacer?
Vamos a darles algunos minutos para que podamos recibir todas las preguntas, para poder preguntarle a Brigitte sobre su presentación. Yeah, you can type questions in Spanish and I will translate. Pueden escribir las preguntas en español y yo voy a traducir las preguntas a inglés para poder leerlas. So, one question, where are the plans in the future by Creative Commons? Hay una pregunta sobre el futuro de Creative Commons. De nuevo, el audio original se oye muy entrecortado. Una disculpa, no oigo la pregunta. Solo oí si hay algún plan sobre Creative Commons y ahí es donde dejé de escuchar. Sobre acceso abierto y ciencia abierta, ¿hay algún plan de Creative Commons? Una disculpa, la verdad es que no logro entender muy bien la pregunta y no sé cómo puedo mejorar esto. Danme por favor un minuto. What are the plans of Creative Commons to support full plans and designs? The plans that you have. I'm so sorry, I cannot hear Una it. disculpa, la verdad es que no puedo oír ninguna de las preguntas. A lo mejor sería mejor que las escribiera en el chat para que yo las pueda responder. Perhaps in the meantime, I can take the question from Quizá entre tanto pueda tomar alguna de las preguntas de los participantes. ¿Quién está preguntando que en caso de una tesis para maestría o para doctorado que se publica abiertamente, cuyo interés es que sea citada, ¿cuál es la licencia más recomendada? Creo que esta es una muy buena pregunta y de nuevo creo que deberíamos tomar un paso atrás y creo que eso ya depende del investigador individual decidir qué tipo de licencia quieren aplicar. Sin embargo, hay otras consideraciones que pueden quizás afectar esta decisión, como por ejemplo algún acuerdo marco con la institución de investigación
que, por ejemplo, diga quién es el dueño de la propiedad intelectual y los materiales que se produzcan por los estudiantes. Entonces, primero tenemos que revisar esto. ¿Quién es el dueño de los derechos de autor de esta tesis? Normalmente, en caso de las tesis de maestría o doctorado, estos derechos de autor van a ser del estudiante, pero eso es algo que tiene que revisar con la institución. Entonces, ¿quién tiene la propiedad intelectual? Una vez ya se sepa, puede que hayan mecanismos para publicar estas tesis que ya estén establecidas con la institución. Entonces, quizá la institución tiene una política de publicarlas de la manera tradicional, que es a través de revistas académicas que no están abiertas. Entonces, es importante que esto sea claro antes de publicar algo abiertamente, porque quizás ya haya alguna transferencia de derechos que ocurra con la publicación tradicional. Entonces, debe asegurarse de que no haya ningún contrato sobre publicación que transferiría los derechos del autor a una posible editorial. Y una vez esto ya esté claro, los investigadores deciden publicar abiertamente. Lo que nosotros recomendaríamos es una licencia CC BY, licencia Creative Commons con atribución, porque es la menos restrictiva de todas las licencias, que permite la mayor reutilización y también construir sobre este material. Y así creemos que nuevas ideas y nuevos materiales pueden crearse, nuevo conocimiento. Y la condición de atribución o de BY da garantías a los investigadores de que van a ser citados y que su trabajo siempre va a estar asociado con su nombre y con la obra. Entonces, cualquier persona que se encuentre el contenido sabrá la fuente del contenido o quién creó el contenido. Entonces, eso es lo que nosotros aconsejamos en las publicaciones de acceso abierto. Humberto, muchas gracias por escribirla. Ahora ya lo puedo leer. ¿Cuáles son los planes de Creative Commons para apoyar el acceso abierto y la ciencia abierta? El corto plazo, creo que tenemos un compromiso muy grande con apoyar el acceso abierto y la ciencia abierta. Por ejemplo, estamos involucrados en la creación de las recomendaciones de la UNESCO y proporcionando comentarios expertos en el desarrollo. Y eso es del lado de las políticas. También hacemos intervenciones y hacemos declaraciones. Si alguna vez hay unos procesos de políticas públicas en los que se discuta la ciencia abierta y el acceso abierto. Y también estamos muy involucrados con las instituciones directamente, ayudándoles a desarrollar sus políticas de acceso abierto. Por ejemplo, si hay alguna institución de investigación que quiere publicar todos los productos de investigación de manera abierta a través de canales de acceso abierto, entonces podemos proporcionar guía y consejos sobre cómo crear esa política y cómo implementarla y asegurarse de que todos los participantes y todos los beneficiarios de esta política sepan cómo utilizarla y cómo esto puede beneficiar toda la institución, no solo los autores individuales. Así que en términos de las licencias, no hay ningún cambio, como ya lo dije, pero también vamos a continuar dando consejo y guías a las instituciones y en trabajar en políticas públicas. Muchas gracias. Ok. Vamos a pedirle a los participantes que escriban todas las preguntas en el chat. Entiendo que sí hay un poco de retraso, entonces por favor escriban sus preguntas. Por favor, escriban sus preguntas.
Y también pueden levantar la mano. Creo que ya no hay más preguntas, entonces muchas gracias, Brigitte, por su tiempo y por querer participar en este evento. Están haciendo un gran trabajo en Creative Commons y le deseamos mucha suerte en el corto y en el mediano plazo y muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado a este evento. Hay una pregunta más. Es una pregunta en español. Y sí puedo responder una pregunta más. La pregunta la voy a traducir a inglés y es, para hacer uso de alguna licencia, ¿basta con hacer mención de ella en la obra o se requiere contratar o pagar el derecho de uso? Es una excelente pregunta. Todas las licencias de Creative Commons y todas las herramientas son gratuitas, entonces no necesitan pagar nada para utilizar esas licencias para publicar sus propias creaciones. Entonces, como autor o como creador, puede decidir publicar su contenido bajo una licencia de Creative Commons. No necesita pagar por ninguna de estas licencias porque son gratuitas, pero sí puede referirse al sitio de Creative Commons para ver cómo funcionan y también tenemos una página de logotipos y lo que llamamos botones y solamente los puede descargar o copiar y pegar todos estos elementos para identificar su trabajo. Y la forma en la que yo lo hice en mi presentación, en la que desafortunadamente no puedo mostrar por mi conexión a internet, basta con indicar, por ejemplo, este trabajo, esta obra está licenciada bajo una licencia CC BY 4.0 y eso ya es suficiente. Y les acabo de dejar en la sesión de preguntas y respuestas un enlace a la sección en español de las licencias de Creative Commons de atribución, que puede ser un buen recurso para entender, para aquellos que quieran entender los detalles legales, ahí es donde lo pueden encontrar. Y espero que esto responda a su pregunta. Muchas gracias, Brigitte. Muchas gracias por el trabajo que está haciendo. Muchas gracias y una disculpa por las dificultades técnicas. Una sincera disculpa, pero muchas gracias por haberme invitado y mucha suerte con el resto de esta conferencia. Es un placer haberla tenido en esta conferencia. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar. Tendremos un pequeño descanso. Entonces, por favor, permanezcan en la conferencia.
y volveremos dentro de un momento. Muchas gracias. So thank you for being here. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Me gustaría darle la bienvenida a Tom Olichoek. Él va a presentar este tema muy interesante. Tom tiene un doctorado en microbiología molecular de la Universidad de Ámsterdam y un postdoctorado del Instituto de Max Planck de Genética en Berlín. Pasó varios años en África investigando sobre la malaria y sobre las epidemias de meningococo, y también ha sido un promotor activo del acceso abierto y la ciencia abierta desde el 2012, cuando se unió a la comunidad de conocimiento abierto, Open Knowledge, y se convirtió en un miembro del DOAG, del Consejo Directivo del DOAG, y actualmente es el editor en jefe de el DOAG y un miembro de la comunidad Force 11. Sus intereses actuales son el desarrollo de los sistemas de calidad para la evaluación de revistas y artículos académicos y la investigación en el área de microbiología de suelos en relación con la salud del suelo y la salud humana. Tom actualmente está ubicado en Almere, en la provincia de Flevoland, en los Países Bajos, y hoy está presentando el tema denominado Incompatibilidades entre los derechos de autor y el licenciamiento. Por favor, démosle la bienvenida a Tom. Muchas gracias. ¿Me pueden oír? Sí, podemos oírlo muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que voy a detener mi video y voy a empezar el video de Prezi. Correcto. Voy a hacer eso. ¿Pueden verlo en este momento? No, todavía no. Tiene que hacer clic en videoconferencia y darle clic en Zoom. ¿Y ahora es correcto? Sí. Ok, muchas gracias por la invitación. Espero que el sonido esté muy bien. No estoy muy acostumbrado a este ambiente de Prezi. Normalmente tendría un PowerPoint, pero Humberto nos ha proporcionado un muy buen Prezi, entonces voy a tratar de hacerlo de mi lado. Entonces voy a empezar sobre el licenciamiento y las incompatibilidades con los derechos de autor. Y como bien saben, los derechos de autor y el licenciamiento es un tema muy difícil en el tema de las publicaciones, especialmente en las publicaciones de acceso abierto. Entonces, lo que tenemos es, para empezar, quiero darles una introducción. Yo trabajo para el DOAG, el director de los journals de acceso abierto, y es uno de los servicios de indexación para estas revistas. Tenemos Scopus, tenemos RepoScience, tenemos otros servicios, listas locales, y todos estos servicios de indexación determinan la calidad de una revista, y también DOAG es un servicio de indexado y solamente lista las revistas de acceso abierto. Perdón, Tom, ¿podrías moverte un poco hacia la derecha porque no podemos verte?
Ok, perfecto, así está muy bien. Sí, tengo que moverme un poco hacia un lado para que puedan ver toda la presentación. También queremos verlo, entonces podría por favor poner su video. Sí. Entonces, los servicios de indexado global como DOAG es únicamente de acceso abierto, como ya dije, y también es muy importante, no tenemos ningún ranking, porque RepoScience y Scopus también siempre tienen ranking, pero nosotros no tenemos esa distinción en nuestro directorio porque nosotros creemos que el ranking promueve la competencia y no la colaboración y el compartir. Y otros servicios de indexación son sobre suscripciones y sobre ranking. Y cómo DOAG es diferente a estos servicios de indexación de revistas. No tenemos ningún ranking, tenemos un índice inclusivo que incluye revistas de todos los lugares del mundo y queremos incluir muchos más. Somos únicamente de acceso abierto, somos multilingües, es decir, que no tenemos un requisito de inglés en ninguna revista. Así que se puede tener todo en el idioma local en las revistas y también hacemos una promoción activa de acceso abierto en todos los continentes. Tenemos un programa de embajadores y tenemos criterios robustos que normalmente son muy fáciles de entender. La inclusividad, si comparan con Scopus o con RepoScience, es que hay casi 8,000 revistas en DOAG, pero no en Scopus. Y también tenemos 2,300 entre RepoScience y Scopus que no están en DOAG. Y sí tengo que decir que muchas de esas 2,000 revistas son revistas que han sido rechazadas del DOAG por no ser de acceso abierto o que son revistas que tienen problemas o que ya no se publican. No, esto no quiere decir que todas estas revistas tengan esos problemas, pero sí la gran mayoría de ellos. Y nuestras revistas además son solamente revistas de acceso abierto. Y ahora sobre el uso de DOAG, pues está aumentando a través del tiempo. Es de alrededor de 10 millones de visitas al mes. Es de 1 millón a 1.2 millones de uso. Entonces, hay muchas personas que están buscando información en el sitio web del DOAG y en nuestro índice. En Latinoamérica tenemos 2 embajadores. Tenemos muchas revistas que están indexadas en el DOAG y los embajadores participan en conferencias y también participan en los gobiernos. Tienen participación en Latindex, en Cielo y también tenemos invitaciones de gobiernos como México y Perú. Y ahora voy a establecer los criterios básicos de DOAG. Tenemos criterios muy robustos que tienen que ver con el acceso abierto, con los procedimientos de publicación, por ejemplo, con la revisión de pares, y no voy a decir muchos detalles sobre esta lista porque los voy a mencionar en una conferencia aparte sobre todos estos problemas de buenas prácticas de publicación, pero me voy a enfocar en los criterios clave, que son el acceso abierto, que es,
y los derechos de autor y el licenciamiento y cómo lo interpretamos. La definición de acceso abierto para DOAJ, lo más importante es que el acceso abierto no es solo el acceso. No es solo algo que está en la Internet y al que usted puede tener acceso. Tiene que ser de parte del titular de los derechos. ¿Quién es el titular de los derechos? Esto debe ser claro. Si la editorial, el instituto o el autor. Y también hay una licencia de uso. Entonces, la licencia establece qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y esto debe ser claro para DOAJ. Por ejemplo, muchas personas creen que acceso libre, acceso abierto, acceso gratuito es lo mismo, pero no necesariamente, porque no permitimos que algunas revistas tengan solamente acceso gratuito. Vamos a pasar al tema de los derechos de autor. Lo que queremos decir con esto es que para una revista tienen que tener una declaración de derechos de autor, de si hay una transferencia de derechos de autor, quién es el titular, por ejemplo, si hay una transferencia de los autores, no debe haber ninguna contradicción con el licenciamiento y no debe poner como todos los derechos reservados. Esa frase de todos los derechos reservados solo puede ser aplicable a, por ejemplo, el diseño del sitio web, pero no puede decir todos los derechos reservados en su página web para decir que todos los derechos que están ahí son reservados, porque eso contradice el acceso abierto. Y alguna vez ustedes pueden ver que las editoriales dicen, compartimos el derecho de autor con el autor, pero eso no es posible. No es posible compartir, desde el punto de vista legal, no es posible compartir los derechos de autor entre la editorial y el autor. Entonces, esto no es algo que nosotros permitimos. Y lo que nosotros recomendamos es que los autores retengan sus derechos de autor de manera completa, no solo los derechos no comerciales, por ejemplo. Y también aceptamos que se transfiera el derecho de autor, pero nuestras recomendaciones son que los autores lo mantengan. En cualquier caso, debe mencionarse en el directorio y también tenemos buenas prácticas. La editorial puede decir, ok, puede retener el derecho de autor, pero debemos tener derechos exclusivos de publicación o los derechos comerciales. Y en esos casos, nosotros consideramos que el autor no retiene sus derechos de autor sin restricciones y nosotros diremos que el autor no retiene sus derechos y esta es la razón por la cual nosotros rechazaríamos esto. Entonces, los editoriales creen a veces que nosotros queremos estos derechos, pero nosotros lo que queremos es que estos derechos se queden con el autor y lo que se debe hacer es licenciar. Entonces, ¿cuáles son los aspectos básicos del licenciamiento y los derechos de autor? Lo que quiere decir es que el derecho de autor le da al autor la licencia de uso. Entonces, si los derechos los tiene la editorial es quien va a otorgar las licencias. Entonces, si el autor retiene sus derechos, entonces todos los que no sean autores pueden obtener licencias sobre el contenido, mientras que si la editorial es quien tiene los derechos, el autor también está restringido a las licencias. Entonces, el término usuario y lector y titular de derechos de autor es muy importante para saber qué es lo que queremos decir. Entonces, el licenciamiento es hacia los lectores, hacia los usuarios y no hacia los titulares.
Por ejemplo, si el autor retiene sus derechos de autor sin restricciones, la licencia va a aplicar a los lectores y a la editorial, porque puede licenciar todos los derechos que el autor retiene. Pero si estos derechos se transfieren al editorial, entonces la licencia va a aplicar tanto a los lectores como al autor, como ya lo acabo de explicar, porque el titular de los derechos de autor es quien otorga las licencias de uso. Si el autor retiene sus derechos de autor, pero transfiere los derechos comerciales, es una situación que es posible, pero también significa que el autor no retiene los derechos completos. Entonces, tanto los lectores como el autor van a estar sujetos a la licencia porque los derechos comerciales fueron transferidos. Entonces, el autor solo retiene los derechos no comerciales. Si el autor retiene los derechos de autor, pero otorga un derecho exclusivo de publicación, es el mismo caso. Es lo mismo que dar derechos comerciales a la publicación, a la editorial. Los derechos exclusivos quieren decir que la editorial tiene los derechos exclusivos de publicación, es decir, las actividades comerciales, y entonces la licencia de estos derechos sería para los lectores y para el autor. Es algo un poco muy difícil, pero el elemento clave es que la licencia aplica a los usuarios y no a los titulares del derecho de autor. Y ahora vamos a hablar de la titularidad de los derechos de autor. En esta situación en la que los derechos de autor son del autor y se transfieren los derechos comerciales a la editorial, lo que nosotros decimos es que los derechos de autor no son del autor, no del todo, porque la editorial puede decir que el autor mantiene sus derechos, pero no son los derechos completos. Algunas veces puede ver que el autor puede utilizar su trabajo, por ejemplo, al dar clase, o puede usar su trabajo para publicación o personal o en el repositorio de la universidad. Pero en este caso, los derechos de autor son del autor, pero el autor a la vez está autorizado para hacer este uso. Pero esto no es claro porque el autor debería tener permitido hacer todo lo que deba hacer con su contenido. Un ejemplo es que, por ejemplo, la editorial dice que el autor no puede publicar el artículo en otra revista después de la publicación en la revista original. Esto no es bueno en una situación de acceso abierto porque debe poder ser publicado, incluso si es de manera no comercial, de cualquier otra manera. Entonces, la editorial, la publicación, en ningún caso debe tener los derechos exclusivos de publicación. Eso no es un caso ideal de acceso abierto y por eso no es aceptable. El ejemplo es que tiene una licencia de Creative Commons de atribución y de obras no comerciales y al autor solo se le permite el uso no comercial. Entonces la editorial cree que el autor está sometido a la licencia, pero si el autor tiene todos sus derechos, el autor podría hacer cualquier cosa. Entonces, de nuevo, no aceptaríamos esta situación en la que la editorial reclama el uso no comercial por parte del autor. Ahora vemos la situación en la que se transfieren los derechos de autor a la editorial. Hay algunas incompatibilidades allí también. Por ejemplo, los derechos de autor son de la editorial y hay una licencia de Creative Commons de atribución. Y entonces la editorial dice que el autor tiene la posibilidad de hacer usos no comerciales. Esto es incompatible con la licencia de Creative Commons y atribución porque, de nuevo,
la editorial tiene los derechos de autor, pero el autor es un usuario, entonces puede hacer todo lo que sea posible bajo la licencia. Entonces puede hacer actividades comerciales y no puede no se puede presentar una situación en la que esta licencia aplique una excepción a los autores, porque el autor es un usuario en este caso. En el segundo ejemplo tenemos una licencia de Creative Commons de atribución o de atribución no comercial y de todos modos la editorial quiere restringir el uso por parte del autor, como por ejemplo el autor tiene permitido el uso razonable de su trabajo o el uso no comercial. Eso tampoco es posible porque, de nuevo, estos son ejemplos del mundo real. Estos existen. Hay revistas que tienen este tipo de textos en sus publicaciones y creen que está muy bien en una situación de acceso abierto. Un tercer ejemplo es, por ejemplo, una licencia de atribución o de atribución no comercial de Creative Commons. Sin embargo, la editorial dice que no se permite el uso del material publicado sin el permiso de la editorial o del titular de los derechos. Esto no es posible porque en el acceso abierto no hay ninguna razón para solicitar permiso para hacer cualquier cosa. Por supuesto, las actividades no comerciales se deben preguntar, pero no es para todo. Este es un ejemplo de Rusia. Entonces, en los casos en los que los derechos de autor los retiene el autor, algunos derechos se transfieren a la publicación, a la editorial, porque la editorial lo dice, lo afirma en su sitio web y puede haber un conflicto con las condiciones del derecho de autor. Let's go to licensing. Ahora pasaremos al licenciamiento. Los términos de las licencias. Estos deben ser declarados de manera clara, como qué tipo de licencia se debe utilizar y debe ser claro en el sitio web de la publicación. Y normalmente se cree que si tiene una licencia, entonces es muy claro quién tiene los derechos de autor. Pero, por ejemplo, la publicación dice, nosotros tenemos una licencia Creative Commons de atribución y lo ponen, por ejemplo, en la página de inicio, en la parte de abajo, y simplemente suponen que todo el mundo sabe que todos los artículos tienen esta misma licencia, pero tiene que ser claro que todos los artículos que se publican bajo esta licencia. Y también deben mencionar que si utilizan una licencia de este tipo de Creative Commons, entonces automáticamente no significa que los autores retienen sus derechos de autor. Es una buena práctica, es la mejor práctica, pero no se incluye en la licencia. Esta parte sobre quién retiene los derechos de autor no está incluido en la licencia. Es posible que haya una transferencia hacia la publicación, hacia la editorial o hacia el instituto en el que alguien trabaja y el uso de una licencia no establece este tipo de transferencias. Entonces, si utiliza una licencia de Creative Commons de atribución, de todos modos tiene que decir cuál es la situación de derechos de autor. Hay incompatibilidades en los derechos de autor y en el licenciamiento, en el texto de estos aspectos de algunas publicaciones. Hay, por ejemplo, licencias de Creative Commons, como dije al principio, y el sitio web dice todos los derechos reservados, sin mencionar que todos estos derechos quiere decir solamente para el diseño del sitio web. Eso no es aceptable.
Todos los derechos reservados nunca puede estar ahí, excepto en esa situación. Vamos a dar un ejemplo de algo que es incompatible. Por ejemplo, los derechos de autor los mantiene el autor, pero la editorial permite a los autores el uso de un artículo para autoarchivado. Incluso es la posibilidad de un periodo de embargo después del cual el autor puede hacer estas cosas. Por supuesto, esto no está bien, porque el derecho de autor es del autor. Entonces, la editorial simplemente no puede restringir este derecho ni el uso del trabajo por parte del autor para decirles que pueden solamente usarlo para archivarlo en un sitio web personal o en un repositorio institucional, o que tienen que tener un periodo de embargo. Esto desde la perspectiva de la editorial, y a lo mejor entiendo que la editorial quiere tener este control, pero la editorial no puede ejercer estas condiciones. Otro ejemplo es que los autores retienen todos los derechos de autor sobre sus artículos, así se dice en la publicación. Sin embargo, los autores otorgan a los editores derechos no exclusivos de publicación y además la publicación transfiere los derechos de la publicación para impresión a otra editorial. Esto no está bien porque tiene un derecho, la editorial tiene un derecho de publicar estos artículos, pero el autor tiene sus derechos de autor. Entonces, él es quien tiene que otorgar los derechos a otra editorial para poder imprimir. Entonces, la única forma en la que se puede licenciar este artículo es por parte del autor. Entonces, la editorial no puede decir, le voy a dar los derechos a esta otra editorial para imprimir. No pueden hacer eso. Solo pueden hacer eso después de que le pregunten al autor. Entonces, en este caso, trataron de tener mucha influencia en lo que iba a pasar y esto es simplemente incompatible. Otro ejemplo es que el autor acepta y declara que cede todos los derechos exclusivos para el procesamiento, la producción, etcétera, incluidos los derechos en la Internet, a una publicación, una revista. Pero los derechos exclusivos de publicación, procesamiento, representación, distribución, no es posible. Porque como usuario, usted debe tener la posibilidad de usar estos trabajos. Y los derechos de uso y de distribución, si permanecen solamente con la editorial, entonces es un tipo de caso de un solo uso en el que solamente la editorial puede usar ese trabajo y los demás no pueden. Entonces no es una situación de acceso abierto. El cuarto ejemplo en este caso es para publicación de acceso abierto y esta publicación utiliza un acuerdo exclusivo de licenciamiento en el que los autores retienen sus derechos, incluidos los derechos de uso académicos, como el Sevier. En este caso es el Sevier y el Sevier se queda con los derechos de publicación y distribución. Si esta publicación cree que el autor retiene sus derechos de autor, entonces no puede haber tal cosa como una licencia exclusiva para la editorial, porque en este caso habría una transferencia de derechos comerciales. Entonces, de manera efectiva, el autor pierde esos derechos. Y hay otros ejemplos en los que los autores de artículos publicados bajo licencias de Creative Commons pueden utilizar su trabajo de ciertas maneras y además los autores de artículos publicados con una licencia no comercial o sin obras derivadas también pueden
utilizar su trabajo bajo la política de Green Open Access o acceso abierto. Y en este caso, eso no es posible porque no se puede restringir el uso del trabajo por parte de los autores al permitirles o no permitirles el acceso abierto en estas situaciones. E incluso cuando hay una licencia de obras no comerciales o no derivativas, hay un problema ahí, porque estos ejemplos son muy difíciles de entender a veces. Entonces, las personas tienen que leerlas varias veces y he tratado de explicar los ángulos donde están los problemas. Y hay algunos ejemplos más de conflictos entre los derechos de autor y el licenciamiento, en los que algunas personas dicen que los autores no tienen permiso de usar el manuscrito y ponerlo en un repositorio. Solamente pueden utilizar la versión aceptada de sus artículos. Es algo que se ve frecuentemente. Pero en este caso deben decir que el manuscrito del autor, siempre los derechos de ese manuscrito son propiedad del autor. Entonces, el autor debe poder hacer todo lo que quiera con ese manuscrito y no es posible restringir los derechos sobre ese manuscrito. Y en ese sentido, si ve algo así, una restricción así, como por ejemplo no puede tener una prepublicación, eso no es posible en casos de acceso abierto, porque la publicación de suscripción es algo completamente diferente. Veamos este ejemplo. Esta licencia de Creative Commons de atribución no comercial se utiliza en un sitio en donde se dice que usted o el autor transfiere los derechos de autor a nosotros por todo el término de los derechos de autor y cualquier renovación o extensión. Y de nuevo es un ejemplo tomado de la realidad, pero la transferencia de los derechos de autor no significa que tenga todos los derechos de uso de una obra y que el usuario o incluso el autor mismo no puede hacer nada más con ese trabajo sin preguntarle al editorial. Esa no es una posibilidad. El último ejemplo es, por ejemplo, que el derecho de autor de todos los artículos publicados pertenece a esta publicación y la transferencia de los derechos de autor es efectiva una vez el autor reciba la confirmación escrita de la aceptación del manuscrito y estos derechos cubren los derechos exclusivos y sin limitación de reproducir y distribuir el artículo en cualquier forma, en cualquier medio, ya sea electrónico o de otra forma, pero esto no es posible porque el acceso abierto quiere decir que usted debe poder usar todos los artículos digitales y distribuirlos de manera digital, compartirlos con otros colegas, etcétera, bajo ciertas reglas que están dadas por las licencias, pero no en esta manera. So I want to thank you for this, for Muchas listening to me. gracias por escucharme. Es un tema muy difícil And I imagine there may be some questions. y creo que ya hay algunas preguntas I para would just responder. mention that there are some Solo quiero mencionar que hay algunos patrocinadores en nuestro caso. DOAG es una organización que depende de nuestros patrocinadores, de consorcios de bibliotecas que pagan por el acceso o incluso algunas organizaciones de derechos de autor que pagan por el acceso. Y entonces tenemos patrocinadores plata, patrocinadores oro y estamos tratando de tener más patrocinadores para poder tener nuestro trabajo, para poder hacer nuestro trabajo. Y estamos a punto de lograrlo. Muchas gracias a todos ustedes.
en todas las personas que estén interesadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Tom. Este es un tema algo difícil. Este tema de los derechos de autor, según lo que estoy entendiendo, es muy diferente a los derechos de publicación. Va a haber veces en donde de la forma en cómo se registra estos derechos o que el autor pueda transferir ciertos derechos. A lo que me confunde a mí algo es esta transferencia de derechos. Perdón. Sí. Sí, te entendí correctamente. Hay algunas veces hay una real transferencia de los derechos comerciales que es diferente cuando el editorial lo demanda y es muy diferente en este caso cuando es con la editorial. Y en otras veces la editorial puede decir que hay unos derechos exclusivos que es muy, muy similar a los comerciales, porque si transferimos los derechos comerciales, la editorial los puede utilizar para usos comerciales. Y si se transfiere o si se dice derechos exclusivos, de nuevo, el uso comercial se restringe a la editorial. En otras situaciones, si se transfieren los derechos de autor, se incluye todo lo que esté bajo este derecho de autor. Y esto significa que los derechos de la editorial o de publicación, otros criterios asociados a que son más allá de los comerciales. Y todo esto, todavía para hacerlo más complicado, hay también unos derechos intelectuales de publicación de los cuales son parte de los derechos de autor. Estos derechos intelectuales, también hay otros presentes que les permite, por ejemplo, ganar dinero, por ejemplo, en un procedimiento químico. Y muchas veces la editorial deja ahí esos derechos de autor, los quiere del autor, pero hay otros, como los presentes, con el autor. Que claro, esto no es que les den los derechos de autor, lo que les están dejando es los derechos de propiedad intelectual, que el autor tiene derecho a ellos. El derecho de autor es parte de los derechos intelectuales. Así que sí, es un tema diferente. Podemos a veces pedir la transferencia de unos o de otros, y esto incluye los derechos de publicación. Muchas gracias, Tom. Creo que hay una pregunta, pero a ver, permíteme. ¿Cómo puedo detener la presentación? I have to just stop the Simplemente creo que detengo. Sí. Pero entonces te dejaríamos de ver. No sé si pudieras ir al botón de inicio y mantenerlo ahí. Sí, creo que ahí estoy en esa pantalla. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta que tenemos, ¿cómo puedes definir o cómo se define? Porque, por ejemplo, las editoriales en Latinoamérica, hay que ver esta parte de los derechos de autor y el licenciamiento. ¿Puedes definir estos dos términos de una forma sencilla para que los editores en jefe en Latinoamérica podamos entender esas diferencias? Si el derecho de autor o copyright es el derecho a copiar, vamos a decir
que tenemos el uso de un trabajo. Y, por ejemplo, la publicación de un libro. Entonces, se le da ese derecho a copiar ese libro a la editorial y ya lo tiene. También los derechos de autor puede comprender un poco más, porque ahora ya estamos en la era digital. Es también el derecho de distribuir las cosas en Internet, el trabajo en Internet, mostrarlo en los journals o revistas o como papers. Así que son también esos derechos del autor, por ejemplo, de un libro. Es también el de propiedad. Y es parte de los derechos intelectuales, que incluye el copyright o derechos de autor, los presentes y otros más, que son bastante difíciles de describir jurídicamente. Así que lo más útil es saber que los derechos de propiedad intelectual incluyen los presentes que están excluidos de los derechos de autor, y estos son importantes si quieren publicar, ya que con esto se va a dar la posibilidad a los otros estos derechos para copiarlo, para publicarlo. Y eso es lo único que pueden pedir la editorial al autor para publicarlo. Y es un derecho no exclusivo y aún en una situación de acceso abierto. Es este derecho que les da las posibilidades para determinar los derechos de uso, para determinar qué se puede hacer con la obra. El dueño de los derechos de autor, que vamos pensando que es el propio autor, puede decir: yo quiero que mi trabajo se utilice sin ningún cambio. Y entonces lo que va a suceder es se llega a una situación en donde se publica el artículo y la licencia que se puede aplicar es CC con atribuciones y sin derivadas. Y ahí se dice cómo se debe de utilizar. Y esto también significa que el editor no puede simplemente traducir el artículo y publicar la versión traducida, porque el autor pues puede decir lo derivado debe de ser aprobado por mí. Así que el derecho de autor es algo que siempre va a determinar el uso futuro, y el licenciamiento o la licencia nos dice qué son esos derechos. En el ejemplo de la traducción, yo creo que este es muy importante, porque el autor o el dueño del derecho de autor es el que le dice al editorial: pero yo voy a ser el dueño de esos derechos de autor, y en ese caso la licencia será ND de Creative Commons, que son no derivadas, y la editorial debe de saber que no puede publicar en ninguna lengua, porque de nuevo el autor es el que tiene los derechos de autor. Espero que con eso se haya clarificado un poco mejor esta explicación. Sí, es correcto. Muchas gracias. Y nada más para clarificar, sobre todo para los editoriales en jefe que están en esta conferencia, ustedes saben que Open Science ha estado luchando ya desde hace tiempo en contra de esta transferencia de copyright o de derechos de autor. Y en el modelo tradicional, el acceso abierto, bueno, ha estado peleando por esta situación. Sí, en el modelo tradicional es que, por ejemplo, en una suscripción a una revista, dice: ok, vamos a publicar el artículo y
No tenemos los derechos de autor. ¿Por qué? Porque el editorial va a decir cómo usarlo y bajo qué condiciones, pero especialmente también el editorial debe de tener esa motivación como si tenemos el control del artículo, del trabajo publicado, entonces podemos hacer tenemos algunos alcances en estos derechos de autor. Por ejemplo, si algo se publica en una revista y otra editorial va a tomar ese artículo y lo va a publicar en otra revista, el editorial puede decir, pues es que tenemos mejores posibilidades para salvaguardar estos derechos de autor de este artículo para el autor, porque ya sabemos que el autor hizo o es el productor de este trabajo, pero con estos derechos de autor We can legally represent the lo author. podemos representar legalmente al autor mucho mejor que si el autor se tiene que defender por sí mismo. Y este ha sido la razón principal para que la suscripción a estas revistas le pidan estos derechos de autor. Y claro, hay otra razón. Cuando tienen los derechos de autor de un artículo, pueden venderlo a otra editorial, pueden traducirlo y también volverlo a vender a otra editorial. Tienen todos los beneficios de lo que se puede hacer con ese artículo en particular. Y los autores nunca se han dado, no se dan cuenta muy bien de esta situación, de que si se publica nuestro trabajo, bueno, hay que protegerlo, porque es algo que es de mi propiedad. Y la propiedad necesita ser protegida. En una situación de acceso abierto, todavía se tiene la propiedad de esos derechos de autor, pero se pueden compartir. Si no es esa situación que mencioné, de que se tenga algo, por ejemplo, un auto, y si nada más lo quieres usar tú, y nadie más lo debe de tocar, o una casa grande, que quizás nada más quieran ustedes vivir ahí, pero en una situación de compartir en acceso abierto, entonces ya no hay que poner tanto énfasis en proteger su trabajo. La protección que tienen dentro del entorno de acceso abierto es que todo es accesible para todas las personas. Pueden poner algo, si ustedes publican algo con acceso abierto, cualquiera que lo lea, ya saben que ustedes son el autor de ese artículo y hay muchas más personas que van a poder leer su trabajo bajo el acceso abierto. Si es en una suscripción de una revista, nada más los suscriptores pueden leer su artículo y ahí está protegido el contenido en las revistas, pero en el acceso abierto no los queremos proteger. Lo que queremos es que el contenido se comparta bajo la condición de que todos sepan quién es el autor y quién produjo la obra. Es por eso que son esas diferencias entre los dos. Así es, Tom. Y también debemos de enfatizar que si queremos que la ciencia progrese, necesitamos quitarnos esas restricciones, porque otros científicos, cuando estén estos tipos de licencias de acceso abierto, puedan ser compatibles con los derechos de autor. Y que los otros investigadores puedan replicar de forma total o parcialmente los estudios y el uso de esa propiedad intelectual. Por eso es muy importante enfatizar que esto es muy bueno para la ciencia, que no haya estas restricciones. ¿Quieres agregar algo más?
Sí, creo que lo que acabas de decir me recordó el hecho o la importancia es que el autor o los autores se queden con los derechos de autor, porque como lo vimos en mi presentación, que los problemas se inician debido a la transferencia de los derechos de autor. O hay algo, o se esconde parcialmente esta transferencia. Y no queremos que esto suceda, que lo que se queda con el autor para tener los menos problemas posibles. Los derechos de autor son del autor, pero bueno, pues el editorial les dice debe de ser de otra manera. Y de nuevo, el licenciamiento de estos derechos de autor se van a mostrar ahí. Y el menor de los problemas siempre va a ser cuando tenemos que el autor se queda completamente con los derechos de autor. Y esta es una buena situación porque el editorial simplemente publica porque hay una licencia para publicar y bueno, y recibir el dinero del negocio del editorial, pero se pueden hacer otras cosas con la obra. Y verlo también como un beneficio de que todo mundo puede acceder a su trabajo y también puede contribuir al mismo. Les puede decir o ayudar a mejorarlo o si hay algo erróneo. Que de otra manera sería difícil de saber. Muchas gracias, Tom. Vamos a continuar con las preguntas. Vamos a esperar unos segunditos para poderles leer las preguntas. Si las tienen, por favor, escríbanlas en el chat y yo las traduciré en inglés para Tom y ya él las contestará. Muy bien, tenemos una pregunta. Sobre los derechos que se aplican al trabajo. Bueno, más bien creo que se trata sobre los derechos de autor, qué leyes aplican, la ley internacional o del país de origen de la publicación. Sí, se entendió qué derecho se aplica a los derechos de autor de la obra como editoriales. Si el autor va a acceder a esos términos, pero este participante lo que está preguntando si son bajo las leyes del país bajo las cuales está el autor o bajo las que se publica o la revista lo publica o si es bajo las leyes internacionales. Normalmente los derechos de autor están dentro de la esfera internacional en una situación global. Sí, claro, se tienen algunas diferencias en cuanto a las limitantes de acuerdo a los países, pero sí hay estas normas internacionales y lo que utilizan las editoriales es esta definición internacional de los derechos de autor. Y si hay una situación, vamos diciendo que los derechos de autor están en México, se dice que, bueno, la editorial también publica en México y los derechos de autor el autor se va a quedar con estos derechos. Es como algo parcial que se retiene en esta situación. Sí, creo que no se ve mucho, pero hay una posibilidad.
O si no, puede ser que el editorial reclame estos derechos de autor en uno o varios países y el autor va a tener también estos derechos en otros países, pero no va a tener completamente todos los derechos autor. Por ejemplo, en la situación de DOAJ. Y no tengo ningún ejemplo de editoriales que trabajen así, pero creo que no aplica mucho a la parte editorial, sino a otros productos, en donde se sabe que la situación de los derechos de autor para ciertos productos, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos o en ambos lugares, pero no en Asia o algo así similar. En teoría es posible. Muchas gracias, Tom. Estamos nada más permitiendo a los que están en esta conferencia, porque los están viendo en el canal de YouTube de OpenCiencia y que tengan acceso para, si es que necesitan hacer preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta? Pero bueno, si la tienen, por favor, escríbanla en español. Por favor, escríbanlas en el chat. Nosotros las vamos a traducir. No hay otra pregunta. Así que muchas gracias, Tom, por tu tiempo. Realmente te agradecemos tu tema, tu presentación. Ha sido un tema muy, muy importante y de mucha utilidad, especialmente para los editores en jefe, los cuales están muy conscientes, bueno, no solo conscientes o saben sobre estos temas, sino que esperamos que con esta presentación van a poder difundir este conocimiento que tú nos has proporcionado. Y bueno, también cuentas con un blog excelente y en el sitio de internet en donde hay muchas explicaciones. Todo esto es de mucha utilidad. Por ejemplo, incompatibilidades. Creo que hay otras preguntas. ¿Cómo se puede resolver estas? Una vez que la revista ha dicho que los términos del derechos de autor y el licenciamiento, ¿hay algún enfoque o algún punto de vista sobre estas incompatibilidades? Por ejemplo, sobre todo para las políticas de las revistas. Bueno, si hay una revista que tiene un conflicto, ya sea hacia el editor o el que publica, hay un concepto. El editorial es el que tiene que resolver ese conflicto, porque si no lo hace, simplemente hay que darles el tiempo para que entiendan. De otra manera, se puede rechazar esa revista, hay que removerla. Pero normalmente les podemos explicar qué es lo que está sucediendo y por qué, y en ese caso, las cosas ya se van a resolver. También les ayudamos en estos casos, tanto a los editoriales que tengan algunos conflictos con los términos de licenciamiento y copyright o derechos de autor. Muchas gracias, Tom. Creo que eso también fue una presentación de mucha utilidad y también formas para resolver. De nuevo, también si tienen algunas preguntas, pueden contactar al equipo de DOAJ. Y muchas gracias por haber estado aquí. Y vamos a continuar con la siguiente presentación. Vamos a dar unos minutos de receso.
hasta que Rachel de Crossref esté lista para su presentación. Muchas gracias, Tom, de nuevo. Y buen día. Muchas gracias. Adiós.